Ya, amén. Bienvenidos. Nos metemos entonces en la palabra de esta semana. Bueno, esta es la cuarta enseñanza de este estudio que Dios nos ha permitido llevar adelante. Estudio que hemos titulado El nuevo orden mundial a la luz de la profecía bíblica. En las tres enseñanzas anteriores hemos hecho introducciones breves donde yo le he tocado ciertos temas. Y quizás lo he tocado de una manera rápida, muy por encima. Y hoy quiero mencionar estos temas para que haya un entendimiento pleno y una mayor comprensión de todo lo que está aconteciendo en el mundo, mis queridos hermanos. Porque además de que usted conozca la palabra, yo necesito que usted también tenga acceso a esta información porque es de vital trascendencia para nuestras vidas y tiene relación con lo que estamos predicando. Entonces, yo quiero resumir en 4 puntos, cosas que le voy a decir. Lo primero, el primer punto de resumen, es que este estudio está centrado en una sola idea, que se tilda de conspiración, pero que según lo que dice la Escritura, es una cruda realidad. ¿Cuál es esa idea? Un solo gobierno mundial. Ahí está el centro del estudio. Eso tiene que quedarle claro, para que hablemos el mismo idioma. Y lo que estamos haciendo, estamos encontrando pistas bíblicas para llegar a ese último gobierno que la Biblia profetiza, porque la Biblia es un libro de profecía. No solo de doctrina, de enseñanza, sino también de profecía. Y eso es lo que hemos ido atacando esta enseñanza. El segundo punto es que esa idea que le acabo de mencionar la podemos definir con otro nombre. Además del nuevo orden mundial, además de un solo gobierno mundial, ¿cuál sería ese nombre que yo mencioné? Globalismo. El globalismo. No voy a definir el globalismo de nuevo, ya lo definimos. Pero globalismo es sinónimo de un solo gobierno mundial. Cuando usted escuche la boca de los políticos y los líderes empresariales, en televisión, en prensa, hablar de globalismo, sepa usted que están hablando de conformar un solo gobierno. Un término que tiene que usted familiarizarse. Después le invito a que navegue, lo busque y pueda encontrar más ideas. Lo tercero, la vestimenta o el ropaje que la clase política, la burocracia, le da a este deseo, a esta intención de un solo gobierno, es otro término que usted también tiene que saber. La agenda globalista. O la agenda 2030. La agenda que tiene como desembarque y cumplimiento en el año 2030. Son sinónimos de globalismo, del nuevo orden mundial. De allí a que lo logren es otro tema. Pero por lo que hemos estado viendo estos últimos 2 años, van a toda máquina. Y el que está en el espíritu ha discernido el cambio brusco que está tomando el mundo. Sí, Señor. Lo cuarto, y este es el punto que me voy a detener un tiempo. Para lograr este objetivo, esta idea de un solo gobierno mundial, hay ciertos actores que juegan un rol importantísimo. Esta es la parte importante, porque usted ya se familiarizó con lo que le acabo de decir. Ahora, bueno, Davidcito, cuéntanos, ¿quiénes son estos actores? El primer gran actor, con esto yo me sorprendí, lo que le voy a decir después. El primer gran actor es la ONU. ¿Por qué? Porque la ONU es la mayor organización internacional que existe. Y está compuesta de 193 países. La ONU es un primer actor clave en esta idea del globalismo. ¿Hay algún país que no esté incluido en la ONU? Sí. Sí. Solo 2. Sí. El primero es Palestina.
es un estado observador, no es miembro. De ahí usted sabe todo el trasfondo político que hay detrás del conflicto entre Palestina e Israel. Curioso. Amén. Interesante. Lo segundo, el único estado reconocido a nivel mundial como soberano que no es miembro de la ONU, ¿sabe quién es? Sí. El Vaticano. El Vaticano. El Vaticano es el único estado miembro reconocido como soberano que no está en la ONU. ¿Cuánta luz nos está dando esto, hermano? Amén. Porque este estudio a futuro también va a desembarcar en el Vaticano. Tiene relación directa con lo que habla Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, etc. Si bien todos los países del mundo componen la ONU, imagínense lo que estamos hablando, la ONU están todos, menos el Vaticano. Y Palestina porque todavía no es un estado soberano, entiendo yo. Si bien todos los países del mundo componen la ONU, no todos acatan íntegramente la agenda globalista, la Agenda 2030 que promueve la ONU en sus 193 países miembros. ¿Quiénes son estos actores que le ofrecen cierta resistencia? China y Rusia. Y por ende, India. Porque India es aliado comercial tanto de China como de Rusia. Ahora, usted me puede decir, bueno, China es tremenda dictadura, correcto. Pero todavía conserva su soberanía en ciertas cosas. China no tolera que le promuevan la homosexualidad en su nación, por ejemplo, a pesar de ser una dictadura. ¿Correcto? Entonces, entre comillas, se ha gestado como hoy en día en el mundo dos bandos. Este bando de China con Rusia versus Estados Unidos y Europa. ¿Cuál es el ropaje o la vestimenta de la ONU? ¿Con qué fin nace la ONU? La ONU se funda en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con el deseo de mantener la paz y la seguridad internacional. Algo que le dije en la enseñanza anterior. Paz y seguridad. Fomenta relaciones de amistad entre las naciones. Quiere lograr la cooperación internacional para solucionar los problemas globales y servir de un centro que armonice las acciones. O sea, la ONU tiene el deseo de instaurar paz, seguridad, equilibrio, armonía, cosa que desde que se instauró no se ha logrado. Tenemos la Guerra Fría, tenemos la invasión de Irak, Libia, Siria, Yugoslavia, Vietnam, etc. Así que ahí tenemos el primer gran actor de la agenda globalista. Y yo la semana anterior les dije que además de la ONU estaban las famosas organizaciones no gubernamentales, las ONG, que son organizaciones que no dependen del Estado. Grábese eso. No dependen del Estado. No tienen que rendirle cuenta al Estado. Por eso se dice que son supranacionales, porque están encima de los estados. Y se crean con fines benévolos para acelerar la instauración de estas agendas. En otro tiempo pudo haber sido muchas causas nobles. Hoy las ONG internacionales están trabajando a toda marcha para que la ONU logre su Agenda 2030, su agenda globalista, que promete 17 objetivos maravillosos pero que el cristiano sabe que eso va en contra de lo que Dios ha establecido. Amén.
Así que las ONG cumplen un papel fundamental. Hoy en día son fundamentales. Y una de ellas es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que yo le hablaba que tiene la serpiente enrollada, y que con el tema del control sanitario ha acrecentado su influencia. Nadie, ningún creyente ni sabio, yo le escuché decir durante toda mi niñez y mi juventud que la manera en la cual se nos iba a controlar iba a ser a través del tema sanitario. Y hoy en día el tema sanitario está sirviendo de la excusa perfecta para robarnos libertad a cambio de seguridad. Amén. Te ofrezco protección y cuidado. Te ofrezco mis tratamientos, te ofrezco mi ciencia, pero entrégame tu libertad. Quédate en casa, no salgas. Tres, una de las ONG más vitales que trabaja codo con codo, palmo a palmo con la ONU, es el Foro Económico Mundial. O el Foro de Davos, de la ciudad suiza de Davos. Estos dos actores son muy importantes, al igual que la OMS. Hay más actores. Brevemente, para no repetir lo mismo que ya dije. El foro es un lugar, este foro económico, donde se reúnen los personajes más influyentes e importantes del mundo entero para discutir y analizar los problemas y desafíos que afronta el mundo. Ellos se reúnen una vez al año, hermano. Yo no sé si la televisión alguna vez le ha contado alguna de estas cosas. Yo no veo televisión, así que no me entero. Pero la realidad es que este foro, lo dice internet, hermano. Si no son conspiraciones, usted lo busca en Google, lo primero que le sale. Este Foro Económico Mundial aboga por una causa principal: un mundo globalizado. Es decir, un gobierno mundial. Ese es su objetivo. Así es. Y yo le conté que cómo se financia este foro, ¿se acuerda? Con las contribuciones de más de 1000 empresas Poderosa. y megacorporaciones que tienen que tener una facturación extraordinaria. La semana anterior le mencioné todo un pequeño grupo. Se puede decir que prácticamente es todo el mercado. Ahora mire, analice lo siguiente. Todas las grandes marcas abogan por la instalación de esta agenda. Claro, si ellos están financiando. Por eso vemos que en sus publicidades y en sus políticas empresariales se va cumpliendo todo lo relevante a esta agenda. Pues. Si la ONU y el Foro de Davos hablan de calentamiento global, no es de extrañarse que usted, en las empresas que nosotros atendemos con Andresito en nuestro servicio, aparezca ahí un panfleto en la pared, diga, cuídate, déjate emitir CO2, y así con la inclusividad, con el empoderamiento de la mujer. Todo eso viene de estos foros, de estas ONG, de estos poderes supranacionales que son financiados por las empresas. Son financiados por las empresas y las megacorporaciones, y por eso vemos que Coca-Cola, PepsiCo y otras ponen la banderita del orgullo gay y todas estas cosas. ¿Me va entendiendo cómo funciona el mundo? Sí. ¿Cómo funciona este mundo realmente? Y vamos a terminar con este punto acotando algo. La última reunión del Foro de Davos fue hace poquitos días. Sí. Fue entre el 22 y el 26 de mayo. ¿Se acuerda que la semana pasada yo le mostré un libro? Bueno, ese libro lo escribió el fundador de este Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. En la última reunión,
y en el discurso de apertura de bienvenida para toda esta clase poderosa, esta élite, estos plutócratas, dijo lo siguiente: debemos ser claros, el futuro no solo está sucediendo, el futuro lo construimos nosotros. Una poderosa comunidad como la que representan ustedes en este grupo. Imagínense lo que eso significa. Tremendo. Nosotros tenemos los medios para mejorar el estado del mundo. Eso es un atentado directo contra el Creador. Así es. Por eso se requieren dos cosas. Uno, y siempre el ropaje de cordero, pues por supuesto. El lobo no va a aparecer de lobo en la tele, pues, hermano. Jamás. Uno, actuar todos los que estamos aquí como partes interesadas y no servir solo a nuestros intereses, sino a la comunidad. Si eso fuese así, hasta yo voy a defender la Agenda 2030, hermano. Ya como candidato. Y el segundo punto, para que esto se cumpla, debemos colaborar, les dice. Y por ello se encuentran aquí, para participar en iniciativas con impacto y avanzar en temas específicos de la agenda global. Ni siquiera se esconden, hermano. La información está allí, abierta para el que investiga, para el que no se traga solo la información oficial. Si usted se pone a hablar de estas cosas en ciertos lugares, usted va a ser probablemente rechazado y tildado de conspirativo o de loco. Así que, en conclusión, mis queridos hermanos, y para finalizar y pasamos a la palabra, esta gente liberticida que mata y destruye nuestra libertad, piensan que nosotros no somos capaces de saber lo que nos conviene. Y que las élites nos darán el camino a seguir por nuestro bien. Nos tratan como niños. Como niños que no saben lo que quieren. Ellos son los faraones que deben guiar al mundo. Que van a guiar al mundo a su voluntad. Bajo esa voluntad prima la voluntad primeramente del Dios de este siglo. Amén. El adversario. Así que mis queridos hermanos, eso ha sido un resumen. Creo que hoy día se ha entendido todo más claro lo que hemos ido hablando. Y la siguiente enseñanza iremos acotando nuevas cositas, Dios mediante nos permita hacerlo. Así que, conforme a lo que quedamos la semana pasada, en la palabra de Daniel, Daniel capítulo 2, versículo 34, específicamente cuando Daniel revela el sueño. Hablamos de que Daniel le revela el sueño al rey y yo le dije que el énfasis de este estudio estaba ¿en dónde? En los pies de la estatua y la roca que golpea esos pies. Allí está el énfasis del estudio. Allí está el centro de lo que yo quería llegar con este capítulo. Eso es lo que nos conecta con este globalismo, con este nuevo orden mundial. Pero para entender eso tuvimos que leer todo lo anterior y ver el contexto, ¿se acuerdan? Así que la última enseñanza, basado en el énfasis que debemos hacer en los pies de la estatua, lo separamos en tres premisas extraídas del versículo 34 y 35, donde dijimos tres cosas. Analizar la piedra, dónde golpea o impacta la piedra y un gran monte. Y la semana pasada analizamos quién es la roca y quién es la piedra. Jesucristo en su segunda venida. Amén. El que va a venir a instaurar el reino y destruir el poder humano. En la soberbia y el orgullo humano que cree que puede gobernarse a sí mismo, sin su creador. Luego de ver eso, en el versículo de Daniel 2.34, nos decía, y en el 35, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Bendito el Señor. Amén. ¿Qué es el tamo? ¿Qué es el tamo que dice que esta estatua se derrumba y viene a ser como el tamo de las eras del verano? El tamo es una pelusa que se desprende de la tela o de la tela, de la ropa. O también es el polvo o la paja muy menuda Sí, amén. de las semillas de trigo, de las semillas de cereal, después de haber sido trilladas. El tamo de las eras. ¿Qué es las eras entonces? Las eras es el lugar donde se trilla el trigo. Es un lugar de trabajo en el campo circular donde allí la gente, si usted busca video en YouTube, salen los campesinos con sus caballos, con animales, con bueyes, pisando, 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 pisando una y otra vez ese lugar. Eso es trillar en las eras. Amén. Ese proceso de trillar y aplastar Y ya llego. el trigo, el cereal, hace que se produzca el tamo. Bueno, el Señor, Daniel 2:35 dice que los gobiernos humanos al final de los días, cuando Él venga a instaurar su reino, van a ser como el tamo de las eras del verano. Es decir, van a dejar de existir. Van a ser como el cereal o el trigo que se trillan y luego las personas que hacían lo aventaban al aire. Y ahí se separa el trigo y ese polvito se esfuma, se evapora, es como nada. Así va a ser toda la gloria y todo el poder de los seres humanos. Todo eso que nos ha enseñado representa eso. Cuando Jesucristo venga a instaurar su reino, va a destruir los gobiernos humanos, el ego humano, y la imagen nos da un reflejo en relación con el tamo, que es trillado y es aventado al aire y se esfuma, se esparce. Y dice, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Así que, en base a esto del tamo, la palabra, cuando habla del tamo, lo menciona en ciertas partes. Hace mucho tiempo Andresito en una ocasión nos predicó el Salmo capítulo 1. Y en el Salmo capítulo 1, Amén. en el versículo 4, dice lo siguiente: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Amén. Cuando la Biblia habla del tamo, generalmente se da a entender y describe a los malos. ¿Por qué? Porque los malos, los que mueran sin la verdad, sin Cristo, su vida va a ser como el tamo, va a ser llevada por el viento. Sí, sí. Van a cesar de existir, van a ser como nada. Sabemos que el alma es eterna, no quiere decir que no van a existir, pero es un reflejo de lo vano, lo vacío, Así es, lo Señor. inútil, que es una vida sin el verdadero fundamento y la roca que es Cristo. Amén. 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 Padre, ayúdame. En el libro de Job, que está antes de los Salmos, en el capítulo 21, perdón, 21. Job 21, versículo 17, dice: Oh, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Se fija como nuevamente nos hace saber que los malos son como el tamo y la paja, que son arrebatadas por el torbellino y llevadas por el viento, símbolo del espíritu. amén. Y si se fija en Job 21:20, también dice acerca del tamo, acerca de los malos: verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Por qué dice eso y por qué le leo el 20? Porque al final de los días, cuando Jesucristo venga a instaurar su reino y destruya esta estatua, estos gobiernos, este nuevo orden mundial,
el futuro imperio que va a levantar el anticristo, Dios en ese tiempo va a derramar la ira del Dios Todopoderoso, que la describe como un vino fermentado en una copa. Amén. Por eso dice que beberán de la ira del Todopoderoso. Y le menciono esto porque en las futuras enseñanzas va a aparecer esto, para que lo recuerde. Amén. Ahora bien, respecto a las tres premisas que le digo de los pies, ya vimos la roca y lo que pasa con los malos. Lo segundo es, ¿dónde impacta? Y ya hemos sido bastante claros en eso. Daniel nos dice que la roca hirió la imagen en sus pies. Es decir, que la aparición de Cristo, la roca, su irrupción abierta en la humanidad, su segunda venida, será al final de la gran tribulación, al final de los últimos 3 años y medio, conforme a lo que dice Apocalipsis 13:5, que la bestia tendrá dominio por 42 meses, o 3 años y medio. Amén. Allí Dios es cuando hace la irrupción y su entrada en la escena mundial. ¿Para qué? Para ver lo que nos dice nuevamente el tercer punto. La piedra que se transforma en un gran monte, como dice Daniel 2:35 al final, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y veamos un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 2, versículo 2. Isaías capítulo 2, versículo 2. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. Ese pasaje de Isaías es un reflejo de Miqueas 4 también. No lo voy a leer Miqueas, pero dice lo mismo. El profeta Miqueas, acerca de la ciudad de Dios, que va a ser cabeza de todos los montes. Recuerde usted que los montes son reinos. Al ser Dios esta piedra que se erige un gran monte, es que su reino va a ser sobre todos los reinos. Sí, Señor. Y yo interpreto esto de momento, con lo que Dios me ha revelado hasta el día de hoy, es que aparentemente en el mundo, cuando sea el milenio, el mundo va a continuar, pero sobre ese mundo va a haber un reino, quizás va a haber, no sé hermano, una ciudad flotante ahí, o algo, pero ahí se va a dirigir una ciudad donde solo vamos a entrar nosotros, los santos. Porque aquí la gente que está en el mundo dice que va a correr ahí. Subamos a donde está, a la ciudad de Dios. Eso quizás hay que entenderlo con mucho más pasajes, pero habla de que Dios va a instalar una ciudad durante ese reino. ¿Dónde? Porque dice, venid y subamos. Amén. Subamos al monte. La gente que está en el mundo dice, vengan, subamos al monte, la ciudad del Dios de Jacob. Hay mucho que decir, pero este es otro estudio. Pero se entiende que aquí habla de que Dios va a instalar su reino. ¿Cómo vaya a ser? Tendrá que entenderse en otro estudio. Y recuerde que la piedra que nos fue cortada con mano, ¿por qué dice que nos fue cortada con mano esta piedra? Porque Él es la roca que tiene preeminencia sobre todas las cosas. Jesucristo subsiste por sí mismo. Él es la causa de todo. Amén, amén. Él sustenta todo. Por eso no fue cortada ni fabricada por mano. Aleluya. Porque Él es la roca que nos creó. A Él nadie le dio forma. Gloria a Dios.
Ay, Señor. Amén. Así que eso era lo que tenía que entregarles yo pendiente de la semana anterior. Y ahora vamos a pasar a la última etapa de la enseñanza. Y con esto cerramos este sueño de Daniel. Pero probablemente quizás tenga que traer cositas en la futura enseñanza de lo que hemos ido viendo. Así que la otra etapa de este estudio está basado en algo que ya vimos, que es la interpretación del sueño. Recuerde que todo lo que estuvimos analizando de Daniel fue en base primero al sueño que Dios le reveló a Daniel, que eran los versículos del 31 al 35. Pero acerca de lo que significaba este sueño, eso lo encontramos en Daniel capítulo 2, versículos del 41 al 45. Y se acuerda que hablamos de los gobiernos, dibujamos la imagen, describimos qué significaba el oro, la plata, el bronce, el hierro. Todo eso, todo lo que tenía que saber usted acerca de ese sueño ya lo vimos. Pero hoy vamos a detenernos nuevamente en la revelación del sueño, es decir, en lo que significa, apuntando nuevamente a los dedos de los pies. ¿Se entiende? Daniel no solo le interpreta el sueño, también le revela el sueño. Le revela y le interpreta. Y estuvimos analizando la revelación del sueño. ¿Cuál era el sueño? ¿Y qué nos decía acerca de los pies? Ahora tenemos que ir a la interpretación que le da Daniel al sueño, que ya la vimos también, pero vamos a ir ahora a la parte de los pies. Para entender, porque los pies son el centro de nuestro estudio en esta parte. Porque eso representa el último gobierno. Así que, como dice Daniel capítulo 2, versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Primer punto que usted tiene que tener claro aquí. Va a ser un reino dividido. No se van a unir. Por eso se representa hierro con barro. Y este hierro, la misma palabra nos dice que representa la fuerza. Daniel 2:40, acerca del cuarto reino que dijimos que eran los romanos, el gran imperio romano, y el cuarto reino será fuerte como hierro. O sea, no nos está dando lugar a interpretar cosas. La Biblia nos dice, el hierro representa la fuerza. Los romanos se caracterizaron por su fuerza. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Eso ya aconteció. Pero el último gobierno va a conservar esta característica del metal, de la fuerza, los sanguinarios, que fueron los romanos, donde arrasaban con todo ese poderío, porque el metal es un componente que tiene más fuerza para romper que el oro, que el bronce y que lo otro. Quizás no tiene el valor, pero la fuerza que tiene para destruir es característico de los romanos. Por eso su expansión fue extraordinaria. Todo lo arrasaban y todo lo conquistaban. Así que, y también tiene algo de la arcilla, la cerámica o el barro. O sea, va a tener debilidades este reino, va a tener fragilidad. Y el versículo esencial es Daniel 2:43 y el 44, son los más esenciales. Daniel 2:43 nos dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas, alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esto es impactante, mis queridos hermanos, porque si usted ve los 4 imperios anteriores, oro, Babilonia, plata, Medo-Persia, bronce, Grecia y hierro, Roma, se identifican con un solo compuesto, porque era un imperio unido, unificado. Abarcaban provincias que hoy en día podrían ser 30, 20 o 40 países, pero era un solo comando, un solo imperio. En cambio, en el último gobierno dice que no va a ser así.
Y lo que vemos hoy en día en el mundo es así. Los países no se mezclan. No es Chilombia ni Chiperú. Chile es Chile, Perú es Perú. Y si hacemos una alianza, seguimos siendo Chile y Perú. Así es. Ahora, basado en la actualidad política, en lo que vemos en estos días, porque eso es lo que nos interesa. ¿Tenemos ejemplos de alianzas humanas hoy en día? Muchas. Una de ellas es la OTAN, la Unión Europea, la Liga Árabe. La OTAN o la NATO es la alianza de países de Europa y Norteamérica. Tiene por finalidad garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares. Se le llama Alianza Atlántica. Se origina luego de la Segunda Guerra Mundial, donde estos 10 países se prometen cuidarse y defenderse mutuamente. Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Así nace. 10 países que desde 1949 a la fecha sigue siendo Portugal, sigue siendo Reino Unido, pero están todos inmiscuidos en una alianza de defensa militar. Si alguien ataca a Francia, tiene 9 bandidos que lo van a defender. Esa es la OTAN. Hoy en día no son 10, son 30 países. Y tiene una incidencia grande en el conflicto de Ucrania, que no es el tema de conversación en esta ocasión. La otra alianza es la famosa Unión Europea. De ahí nace el euro, la moneda del euro, la moneda que sostiene la Unión Europea. Y la forman 27 estados de Europa. Y otra es la Liga Árabe, que es una liga de países árabes y agrupa estados de Oriente Próximo y el Magreb, que es el noreste de África. También tiene varios países de Medio Oriente y África que conforman la Liga Árabe. Todo eso que les acabo de mencionar, mis queridos hermanos, son alianzas. Son alianzas. Y Daniel nos dice que el último imperio será formado por medio de alianzas, donde no se unirán, no serán uno. Por eso tienen esa fragilidad. Así que espero que lo haya entendido mejor. Ahora, otro término que quiero tocarle en esta hora que encuentro muy interesante, no lo puedo dejar pasar, lo quiero mencionar. Estas cosas son para los maduros, como dijimos hace 2 semanas. Cuando Daniel 2:43 habla de alianzas, la palabra que se utiliza es la palabra cera, que hace alusión a semilla o a simiente. Por tanto, si yo leyera Daniel 2:43 con este término, diría: en cuanto al hierro mezclado con barro corriente que han visto, se mezclarán mediante simiente humana. ¿Qué le quiero dejar la duda aquí? ¿Por qué habla de la simiente? La simiente de cera es esperma, es la simiente de donde se concibe una nueva vida. ¿Por qué habla que se van a mezclar mediante simiente humana? Yo lo interpreto este pasaje con 2 verdades. Una verdad es que efectivamente lo que le comenté recién, alianzas, tratados, acuerdos que van a tener las naciones, que van a tener fragilidades y fortaleza, pero también aquí se deja ver algo muy interesante.
Porque ¿qué representa el barro en la Biblia? ¿De dónde venimos nosotros? El barro. Del barro. Pudiera ser que la Biblia esté entregando un misterio aquí encriptado acerca del transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es el movimiento intelectual que propone superar los límites naturales de la humanidad mediante el mejoramiento tecnológico y eventualmente la separación de la mente del cuerpo humano. Ingeniería genética. Fusión del hombre con la máquina. Hoy en día, si usted prende su televisión o busca en internet, va a ver infinidad de videos y los expositores del foro de Davos dicen en sus conferencias que están apelando a superar los límites del ser humano. Inmortalidad es algo que se está buscando a toda marcha y a toda máquina. El ser humano quiere barrer con nuestra gran limitación que es la muerte. ¿Y cómo lo quiere lograr? Fusionando el barro con el hierro, las máquinas con el ADN del hombre. Eso es el transhumanismo, la robótica, la ingeniería genética. O la felicidad, porque no estamos siempre contentos. Entonces, a través de todo esto, y fíjese qué interesante este concepto, lo subrayé. El transhumanismo dice que es la separación de la mente del cuerpo. Yo lo enlacé al tiro a la marca de la bestia cuando dice que no van a tener posibilidad de arrepentirse, porque se va a separar la mente del cuerpo. Y sin mente, usted ya vendió su templo. Interesante, mi hermano. Interesante solamente mencionarlo. Sin lugar a dudas, eso tiene relación con el último gobierno. O sea, verdaderamente este último gobierno que vendrá es un atentado en contra de todo lo que Dios ha hecho. Y para ellos que seamos mortales y que no seamos felices es una limitación. Hay que superarlo. El orgullo, la soberbia del ser humano puede más. Así que, para ir cerrando con lo último del estudio, en Daniel 2, 44 y 45 hay otra pieza clave, muy importante. Y comienza diciendo Daniel 2, 44, mire lo que dice. Y en los días de estos reyes, destaque eso, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Por qué le leo esto? Porque muchos interpretan que este reino, estos 10 dedos, este barro mezclado con hierro, se cumplió después del Imperio Romano. Los romanos terminaron su reino, se originó esto y ahí acabó. Y esa piedra fue Jesús cuando vino a predicar el Evangelio y dio su vida por nosotros. Entonces podríamos decir, ¿fue instalado su reino en la primera venida? Como lo dicen algunos teólogos. Y les voy a dar unos antecedentes frente a eso. Primero, ¿qué dice la oración de Jesús? La oración típica, que no es que repitamos lo mismo como loros, sino que es un prototipo de oración para que aprendamos a orar. Amén. Dice, venga a nosotros tu reino. No dice, ya instalé tu reino. Dice, venga. Que se instaure. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo se llama el evangelio que predicamos? El Evangelio de la Gracia. O también el evangelio del reino. Marcos 1, 14 y 15 dice lo siguiente. Yo se lo leo rapidito. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Nos dice que el reino ha sido instalado. Amén.
Dice que el reino se ha acercado, porque Él es el Rey de Gloria que se acercó a la humanidad a dar su vida por nosotros. Amén. Dio el paso esencial, el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo, Sí, Señor. apareciendo, haciendo irrupción en la humanidad para darnos lo que nos decía Andresito, su gracia. En Amén. este tiempo de gracia, donde muchas cosas negativas se pueden ver en este último gobierno final y en estos días, pero esa gracia nos ampara, Amén. de que Dios nos ha puesto para salvación. Sí, Señor. Y esto que dijo Jesús fue al principar su ministerio. Otro pasaje clásico es cuando Jesús está con Poncio Pilato en Juan 18:36 y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Mi ciudad santa, la Sion, la Jerusalén celestial, no es de este mundo. Esto se corresponde con lo que dijimos en la primera predicación. El mundo entero está bajo El maligno. el maligno. Así que acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículo 5. Aquí hay algo que me pica en los labios por decir, pero no puedo porque voy a tener que hacerlo en la siguiente enseñanza. Lucas, ¿cuál? Lucas capítulo 4, versículo 5 al 8. La tentación de Jesús, que le dije que en algún momento se la iba a traer. Lucas 4, versículo 5. Dice lo siguiente. Se le llevó el diablo a un monte. Y le llevó el diablo a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. A Jesucristo está hablando. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Me encanta la tentación de Jesús porque Jesús responde con una sola cosa siempre. Aleluya. Amén. Escrito está, escrito está. Y la gente tiene tantos problemas para aceptar lo que está escrito. Hoy día un joven católico me escribía maravillosamente unos testamentos por lo que he estado haciendo en las redes sociales y me decía, hermano, reza el rosario. Y hablaba bastantes cosas sabias. Y yo le decía, amigo, yo no me guío por lo que dicen doctrinas de hombres. La palabra dice, no oréis con vanas repeticiones. Amén. Ora lo que salga de tu corazón. Sí, pero es que hemos sido desde pequeños criados en un sistema donde se nos han entregado tantas cosas como una verdad, pero cuesta tanto aceptar que son una mentira y destruirlas de nuestras vidas. Por eso el pecado de idolatría es el pecado de obstinación, terquedad. No, si el rosario igual sirve. Eso no es lo que dice la Escritura. Eso es lo que le respondió Jesús al enemigo. Escrito está. Entonces, note el impacto de este versículo donde Satanás le muestra nuevamente. Nos dice algunos. Amén. Todos los reinos. Oro, plata, bronce, hierro, barro. Amén. Todos son míos. Y a ti te los doy. Si tú me adoras, te doy potestad y gloria. ¡Qué bomba eso! Así que, Porque a mí si no hay problema, la próxima enseñanza le voy a intentar explicar por qué él tiene ese poder. Satanás. ¿Por qué dice, a mí me ha sido dado potestad y gloria? Acá, porque algún inconverso o inmaduro podría decir que es malo Dios, le dio poder y potestad al diablo. Pero podría interpretarse así, claramente. Pero hay que ir a lo profundo aquí. Quizás no es parte del estudio, pero algo tan bonito y que el otro día Dios me revelaba que me gustaría compartírselo. Amén. Porque su poder no radica en que Él sea poderoso.
Que el Señor le reprenda. Sí, Señor. Su poder radica en la ley. Así es. La ley de Dios es lo que le da poder. Todo el que desobedece la ley de Dios está sujeto al poder del maligno. Sí, Señor. Padre de mentira. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que este reino no ha sido instaurado, hermanos. Amén, amén. Y en los días de estos reyes, cuando vengan estos 10 reyes a entregarle el poder al anticristo, ahí, al final de ese último reino, aparecerá la roca a establecer su reino. Y dice que no será jamás destruido. ¿Ves? No tiene cumplimiento todavía. Independiente de que Dios haya depositado un poder en todos nosotros como hijos de Dios por medio de su Espíritu, que vemos que los reinos y el poder humano aún ejercen dominio y aún estamos sujetos a ello. Acuérdese de la ONU y de todas estas entidades. Así que finalmente, si esto fuera realmente el reino que vino a instalar Cristo, estaríamos intentando establecer su reino aquí, apelando a la paz y a la armonía. Pero eso es imposible por nuestra naturaleza pecaminosa. La solución no está en que nosotros prediquemos paz, prosperidad y seguridad, porque eso no es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que sembrar semillas en el consciente de la gente para que sean confrontados por la palabra, por la semilla, para que se arrepientan. Porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es quien da crecimiento. De Él es todo. Amén. Así que nuestros cuerpos, para que haya esa paz y eso que promete la ONU, todo eso chanterío, tiene que ser redimido. Y eso lo va a hacer Cristo cuando venga por sus santos. Así que lo último que vamos a ver, y con esto ya vamos cerrando, es ese gran monte. Ese monte que dice que leímos en Isaías y leímos aquí en Daniel. Ese reino que no será jamás destruido, que va a desmenuzar a todos estos reinos y que va a permanecer para siempre. Que de la manera que fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó todo esto. Ese gran monte, ¿cuál es? Ese reino que va a establecer Cristo al final de los días, al final de ese nuevo orden mundial que la élite busca instalar y que tristemente podemos decir con toda seguridad que va a conseguir. Porque nosotros no seguimos filósofos, ni sabios, ni ideas, ni doctrina humana. Nosotros estamos siguiendo una verdad poderosa, absoluta, como esa roca que desciende del cielo. Y lo que la palabra dice se va a cumplir. Porque Dios conoce de antemano las intenciones y los deseos del hombre, que va a querer tratar a toda costa de gobernarse a sí mismo, dejando a Dios fuera de la ecuación y siguiendo el camino del dragón, la serpiente que les dijo: y seréis como dioses. Así que, para ver esta ciudad que Dios va a instalar, este reino, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 22. Un pasaje muy potente. Me gustaría exhortarlo más a fondo, pero no lo voy a hacer. Hebreos 12, 22. Hablando de la ciudad de Dios. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí la palabra está hablando, está comparando el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, Israel se estaba acercando al monte. ¿Me ayuda con el nombre? ¿Cómo se llama el monte el Sinaí? Israel se estaba acercando al monte Sinaí para que Dios les entregara la ley. Y antes aquí en Hebreo, el Señor les dice: ustedes ahora en este pacto, nosotros no nos estamos acercando a ese monte Sinaí. Amén.
para recibir esa ley. No, no, no. Nosotros ahora estamos peregrinando y caminando para recibir y heredar la herencia celestial, el monte de Sión, la Jerusalén, donde están millares de ángeles, donde están los primogénitos, los escogidos, los santos de Dios. Ese monte es la ciudad de Dios. Ese es el reino de Dios. Aleluya. Que va a ser instalado. La Sión, la ciudad de Dios, donde habita Él. Y el Salmo 125.1, Aleluya. Salmo 125.1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tiene preeminencia, pues, hermano. Permanece para siempre. Es la ciudad que existe por siempre. La ciudad de Dios. Donde nosotros vamos a encontrarnos ahí, inscritos nuestro nombre en los libros de la vida. Y también podemos encontrar el Salmo 27.5. Se los leo todos rapidito. Salmo 27.5. Mire este tremendo pedazo de versículo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cómo que no hay arrebatamiento? Aleluya. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Salmo 27.5, se lo repito. Él me esconderá en su tabernáculo, su ciudad. ¿En qué día? En el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. La roca. La roca que desciende. ¿Se fija? Este versículo es poderoso de Salmos porque nos está confirmando que Dios va a esconder a su pueblo del día del mal. Cuando venga su juicio sobre este mundo. Sí, Señor. Nos ocultará en su morada. Cedaremos con Él. Y la hoja anterior, en el Salmo 24, versículo 3 al 5. Salmo 24, versículo 3 al 5 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Amén. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Esa es nuestra herencia, esa es nuestra ciudad. Allí es donde Dios nos va a llevar y desde donde vamos a reinar con Él Amén. por la eternidad. Amén. Y como estamos justo en el tiempo ya hora de despedirnos, quiero dejarle con una duda que hoy le leí a la Andreita. Para los que les gusta leer la Biblia puedan analizarlo y quizás lo comentemos en la intimidad de nuestra vida diaria. Y esto se encuentra en Isaías 24. Isaías 24, versículo 19. Y con esto damos por terminado esta parte del estudio de la estatua de Nabucodonosor, amados. Isaías 24, 19 al 23 dice lo siguiente acerca de ese tiempo que vendrá sobre este mundo, donde vemos que se va cada día deteriorando. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera. Será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Mire este versículo. Mire por favor aquí. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Amén. Y serán amontonados como se amontonan a los escarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos
reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Porque eso lo quise leer. ¿Dónde sale eso? Perdón, que no- Isaías 24. Hermano, aquí hay algo tremendamente potente, porque si usted ve las películas y las series de televisión, no paran de decir que vienen los extraterrestres y vienen a bailar el cha-cha-cha. Y aquí la Biblia me dice que en el tiempo que caiga la roca a destruir esta alianza de hombres, y quizás este transhumanismo del hombre queriendo hacer Dios, Dios dice que castigará a los caídos en lo alto y a los reyes en la tierra. Amén. ¿Será que se manifestarán y vendrán a instaurar todo este sistema de engaño? Porque el hombre quiere una respuesta de su origen. ¿Y qué mejor que venir a decirle que los pleiadianos, los plutarianos los crearon y somos polvo de roca, de Stellari? Quizás qué mentira, como dice el Tesalonicense, con todo poder de engaño, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, el amor de Cristo. Así que Dios les bendiga. La estatua finalmente, Daniel consiguió su objetivo, el rey lo puso en alto, junto a Sadrach, Mesach y Abednego, les reconoció, les dio muchas gracias y les rindió todo su favor. Y eso evitó que el rey matara a los sabios y convirtiera sus casas en muladares. Gracias a la interpretación y a la revelación de este sueño, que los mismos magos, caldeos y astrólogos dijeron, ningún rey ha preguntado cosas semejantes, nunca jamás se ha visto algo así. Por eso este sueño era tan importante y por eso solo Dios podía revelarlo y por eso hoy nosotros tenemos acceso a él para comprender los tiempos y sigamos adelante confiados, firmes y seguros, venga lo que venga. Porque tenemos la palabra profética más segura. Que Dios bendiga sus vidas. Le damos gracias a los que han permanecido conectados.